Let me give you one more. Dice que te va a dar un ejemplo muy concreto, que él toda su vida ha tartamudeado, como puedes ver, y él empezó y ha sido, digamos, una pequeña startup para ayudar a estas millones de personas que alrededor del mundo también tartamudean. Vieron que hay un desarrollo en donde en las llamadas de Zoom o en las llamadas de meetings tú puedes hablar un poco más bajito, puedes llegar a simple y sencillamente como a susurrar, y eso hace que ya no tartamudees, que la gente te pueda llegar a escuchar de una manera muchísimo más corrida. Que para él eso es impresionante, como una persona que ha tartamudeado toda su vida, cómo desarrollar eso para beneficiar a muchísima más gente. Esto lo están haciendo, lo están desarrollando para las llamadas de Zoom y lo quieren desarrollar en un aparato portable de bolsillo que tú puedas llegar a tener y que eso haga que normalice a toda esa gente. Entonces, que eso es un ejemplo fehaciente de cómo la tecnología puede ayudar y impactar a millones de personas con algo tan simple que pudieras llegar a desarrollar y ayudar a la gente. La palabra que a él le gusta determinarse es desarrollador, un developer, que sabe que esta palabra no existe en sí, pero le gusta desarrollar ideas, le gusta desarrollar a la gente, y básicamente como él se describe es como un desarrollador de ideas y de todo este tipo de cuestiones sociales que existen. Realmente eso es como él se determina, como un desarrollador. Dice que, bueno, empezamos nuestra historia en Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. Y, por ejemplo, la semana pasada estaban a menos 62 grados centígrados. 62. Menos 62. Entonces, evidentemente eso hace que haya pocos recursos materiales de cualquier esta índole. Entonces, lo que se enfocó muchísimo más fue en situaciones mucho más profundas, como el retar la injusticia. Evidentemente, desde ahí parte para empezar a desarrollar toda la idea de lo que fue InDrive, teniendo estos, pues digamos, estos momentos muchísimo más profundos. Y desde ahí se empezó la compañía, y básicamente pues de ahí empezó para desarrollar lo que ahora se ha convertido. Dice que, por ejemplo, te va a contar un ejemplo. Dicen que otras empresas van a tener comisión cero para los conductores cuando llegan, y que también van a pagar cero incentivos, y de esa manera las personas empiezan a usarlo, ¿no? Y después empiezan cuando ya estos incentivos y ya enganchaste todas las personas para que usen esas aplicaciones, las comisiones empiezan a elevarse. Ellos dejan de pagar todos los incentivos que se pagaban al inicio, y de repente cuando ya llegan a un estatus de monopolio, ya pueden llegar a tener comisiones de hasta 60%, 60%. Por ejemplo, en esta ciudad, en la Ciudad de México, llega hasta el 40%. Uber tiene el 60% en Estados Unidos. Entonces, nosotros no jugamos en ese partido. Nosotros, desde un inicio, desde que llegamos, le enseñamos a la gente cómo usar la aplicación. No pasamos de los 10, de la tarifa del 10% en comisiones. Ese es uno de los objetivos generales, y justamente por eso la injusticia y todos estos temas de injusticia nosotros los tratamos de combatir. Nosotros no jugamos en esa arena de los incentivos, tratar de atrapar a los usuarios. Les enseñamos lo que es justo desde un inicio, sin incentivos, sin inflar el mercado, y partiendo de eso, pues ya nosotros les enseñamos qué es específicamente lo que es InDrive desde un inicio. Justo, transparente. Dice, claro que sí, le damos a la gente más justos y libres modelos. Ellos nos usan frecuentemente y activamente, invitan a su círculo social después de un mes de haber hecho el lanzamiento.
sin que realmente nosotros recurramos a estrategias de marketing o nada de este tipo de cosas, sino que llevamos el círculo social de la gente que nos usó por primera vez se expande muchísimo más, y nosotros, al ser más transparentes, más justos, evidentemente hace que la gente nos quiera usar mucho más. Justamente por eso creo que es una de las principales estrategias. Dice que tratamos de ser muy efectivos, muy eficientes, y vemos primero a estas ciudades pequeñas como un test, y luego vemos a las ciudades grandes, porque justamente lo que tratamos de hacer es al ser efectivos y ser un equipo pequeño, necesitamos tener decisiones mucho más fuertes, más sustentadas, y partir de ahí para empezar a crecer orgánicamente hacia otras ciudades. Y esto no solo aplica acá en México, eso es a nivel global. Dice que evidentemente es difícil cuando no tienes específicamente acá en México, cuando tienes 32 estados diferentes con diferentes legislaciones, que eso hace que no haya una ley federal en general para este tipo de cuestiones. Menciona evidentemente que, por ejemplo, nuestro propio sistema evidentemente no deja, por ejemplo, que un conductor trabaje 12 horas o digamos que en todo el país. Entonces, tener algo uniforme ayudaría muchísimo más para que no estuviera cambiando de ciudad a ciudad o de estado a estado. Él cree que evidentemente esto beneficiaría para que pues pudiéramos tener una ley general y que con esa todos nos apegáramos y de ahí pudiera llegar a funcionar, específicamente para México. Dice que antes del 2018 solamente había una inversión de $10 millones. En 2021 se hizo una nueva inversión, fue de $150 millones, una inversión, y después de eso la compañía se evaluó en $1.3 billones. Sí, entonces, exacto, entonces ya fuimos una compañía unicornio, ¿no? Y después de eso ya se ha duplicado todo eso cuatro veces desde ese momento. Y tenemos 2.700 empleados en 17 oficinas alrededor del mundo. En México es la segunda oficina más grande de todo el mundo. Acá tenemos en esta oficina de Ciudad de México 300 empleados. Trabajamos en más de 700 ciudades, alrededor de 47 países alrededor del mundo.